Bien, chicas, ya tenemos, como pueden ver, nuestra mochila ha llegado a la altura correspondiente a los 15 centímetros. Y a partir de acá, como pueden observar, les hemos hecho, en el video pasado les dije que hacíamos hasta 2 dibujos en relieve, pero yo no tomé en cuenta que en la otra mochila había 10 vueltas entre cada relieve. Entonces aquí, como hemos trabajado 8 vueltas solamente, pues me ha alcanzado para llegar a los 16 puntos, perdón, 15 centímetros, 16 centímetros acá, y decidí darle las 3 vueltas de relieve para que quedara el diseño completo. Entonces tenemos así que ya nuestra mochila está prácticamente terminada. Le acabo de dar acá las 3 vueltas correspondientes al relieve, y como pueden ver comienza acá, ¿sí? Me faltan todavía 2 puntos. Yo termino de dar la vuelta, las 2 últimas puntadas, y aquí es importante hacer una pausa para decirles que a partir de acá vamos a comenzar con puntada normal a elaborar entre 3 y 5 vueltas de esta puntada regular o normal. Pero la variante es que a partir de acá, en esta porción de bolso, vamos a elaborar los ojales. Entonces, aquí viene una situación muy simpática. Debemos tener la cuenta de cuántos puntos tenemos alrededor, que deben ser los mismos que teníamos en la base, 104 en este caso. Para esta mini mochila, 104 puntos. Y ahora vamos a hacer una operación matemática para determinar cuántos, aquí tengo mi calculadora, cuántos puntos, cada cuántos puntos vamos a tejer. Entonces en este momento borro acá y decimos, si tengo 104 puntos, eso lo voy a dividir entre 8 y me da 13 puntos. Pero a esos 13 puntos yo le voy a restar la cantidad de puntos que lleva cada ojal, que son 5. Entonces le resto 5, a 13 le resto 5 y me quedan 8. ¿Qué significa esto? Que voy a elaborar cada ojal va entre cada 8 puntos bajos. Me explico. Entre cada ojal tiene que haber una cantidad de puntos. Entonces comienzo acá, por ejemplo, y vamos a ver aquí. Comienzo acá. Perdón. Comienzo acá. Hago 8 puntos normales. Y después de esos 8 puntos normales voy a hacer 5 cadenas. Después de las 5 cadenas voy a saltar estos 5 puntos de abajo y voy a seguir tejiendo. En el sexto hago un punto bajo, 8 puntos bajos, 5 cadenas y me salto estos 5 puntos. En el sexto punto vuelvo a elaborar 8 puntos bajos y así sucesivamente. Bien, me va a quedar, como lo van a ver en la explicación, me van a quedar este espacio para seguir haciendo. Aquí están las 3 o 5 vueltas después del relieve. Vamos a hacer las vueltas que consideremos necesarias, pero hasta 5. Yo le hice 3, ya que esta puntada de acá es la puntada de adorno y la hice con punto cangrejo. Muy bien, entonces después del relieve hacemos el ojal, hacemos
otra para cerrar los ojales o para ocultar la cadena, y hacemos una vuelta final. De ustedes depende si hacen 2 más para llegar a las 5 o si dejan estas 3 y hacen el adorno, que en este caso es punto cangrejo. ¿Sí ven? Entonces seguimos. Bien, entonces vamos a hacer esta vuelta para nuestros ojales. Vamos a comenzar con 8 puntos bajos normales. Ya terminamos acá la vuelta de relieves. Entonces voy a comenzar con los puntos normales. Dijimos que eran 8, van 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas. Y vamos a saltar 5 puntos en la base. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el número 6 vamos a elaborar un punto bajo normal. El alma la vamos a tapar cuando hagamos la siguiente vuelta, pero el alma va aquí igual. Bien, ya tenemos nuestro primer ojal. Vamos a hacer el segundo haciendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5 cadenas. Saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el sexto hacemos un punto bajo normal. Vamos alando, volteamos acá y vemos si no se nos ve mucho por aquí o por acá el alma, y la vamos estirando un poquito y seguimos tejiendo. Voy a terminar toda la vuelta. Ya llegamos aquí comenzamos, ya dimos la vuelta con todas los ojales, y aquí estamos haciendo el último. Entonces cerramos igual, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hacemos un punto bajo. Y seguimos tejiendo normal para ir entonces recogiendo lo que quedó de alma por allí visible, ¿sí? Fíjense que al llegar al primer punto donde hicimos el ojal, el primer ojal, vamos a tomar el alma y a tejer dentro de este arco que quedó, de este agujero que quedó. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3,
4 y 5. Vamos a ir acomodando el hilo. Y seguimos tejiendo acá, en el siguiente punto de la vuelta anterior, normalmente. Entonces así nos va a ir quedando el ojal. Hacemos esta vuelta al igual que hemos hecho esto, completa, y cuando volvamos a llegar acá vamos a hacer una más, ¿sí? Para que esto no quede tan arriba, tan solo. Vamos a darle protección a este ojal para que no queden tan levantados. Y después de esto, entonces, hacemos el borde. Una duda que se nos puede ir presentando acá es, por ejemplo, ¿por qué si tenemos 104 puntos en este caso y queremos sacar 8 ojales, no simplemente dividimos los 104 entre 8 y listo? ¿Por qué tenemos que volverlo a dividir entre 5? Porque ese es el resultado que nos da para hacer esta distancia. Entonces nos da que esos, restar, perdón, 104 entre 8 ojales nos da 13 puntos. Es decir, que cada 13 puntos existe un ojal. ¿Dónde están esos 13 puntos? Debemos quitarle el contenido del ojal a esos 13 puntos, que son 5. Y los 8 que quedan es la distancia que va a haber entre uno y otro. Entonces, al final vamos a tener igual 104 puntos. Fíjense, 8 que están aquí más 5 son 13. 8 que están acá más 5 son 13. Cada 13 puntos tenemos un ojal. Y ahí está la división entre 104 entre 8 nos da 13 puntos. Cada 13 puntos tenemos un ojal. A esos 13 puntos, repito, le quitamos 5, que es este espacio, y nos da 8, que es la separación entre cada uno. Voy a tejer el último ojal. Recuerden que debemos tomar las dos almas, la que quedó pendiente y la que viene con la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces entro en el primer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hemos terminado con toda la vuelta de los ojales. Bien, obviamente esto va a quedar acá uno más arriba que el otro, cosa que no se va a notar porque cuando colocamos el cordón lo colocamos entrando por aquí, saliendo por acá, y eso va a quedar fruncido, así que nadie les va a notar que esta vuelta queda de este modo. No podríamos hacerlo de otra manera. Y entonces vamos a dar una vuelta más para reforzar el ojal, y ya finalmente hacemos lo que es la decoración, la vuelta de decoración. Bien, y aquí he terminado la segunda vuelta sobre el ojal. Hemos hecho 3 vueltas después del relieve, una para el ojal, una para tapar el ojal y otra para reforzar el ojal.
Si lo desean, pueden hacer 2 vueltas más y así darle un poquito más de altura al bolso, aunque ya no lo requiere, ya no lo necesita más. Porque acá vamos a hacer la vuelta de decoración y luego haremos el asa y el cordón. Entonces, hasta acá lo que podemos hacer es cortar el alma, porque ya no la vamos a necesitar para la vuelta de decoración. Cortamos acá y seguimos tejiendo en el próximo video voy a hacer solamente la vuelta decorativa, porque les voy a mostrar en una porción con el mismo color y a mí se me antojó hacerlo con otro color, entonces les voy a dar las 2 opciones. Y también quisiera darles 2 alternativas de decoración, entonces por eso lo voy a hacer en otro video. Por lo pronto hasta acá, ya saben, cortamos aquí y seguimos tejiendo bien sea con nuestro hilo o con el cambio de color. Nos vemos en el próximo.